clase de Salvos por Cristo, la clase de adultos. Que el Señor los bendiga. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar en su casa de oración, ¿cierto? Amén. Vamos a ponerlos de pie, hermanos amados. Y antes de orar, vamos a hacer un ejercicio espiritual. Dos hermanos que están atrás van a venir aquí adelante y van a saludar a todos los hermanos que están aquí adelante. Donde está la hermana Gladys para adelante. Todos los hermanos de atrás van a venir a saludar. Así es. Amén. Vamos a hacer un ejercicio espiritual. Saluden a su hermano, pregúntele cómo estuvo su semana. Ame a su hermano ahí. Bendiciones, mi hermano amado. Bendiciones, mi hermano amado. Amén. Amén. Hola, mi niña. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermano. Amén. 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 Ve, hermanos amados, que es lindo bendecir a su hermano, abrazarlo, hacer un ejercicio espiritual tempranito en la mañana, día domingo. Que el Señor los bendiga. Amén. Ya, los voy a esperar a que se pongan en orden. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? No, vamos a orar. Perdón. Faltamos lo más importante. Lo más importante. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, vamos delante de tu presencia en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, si hemos pecado delante de tu presencia el día de hoy, Señor bendito. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones. Derrama de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo descienda en cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, y trae a la iglesia a los que han de ser salvos, Padre Celestial. Oramos por todos los que están afuera, Señor, los que están necesitados, agobiados, atormentados, Señor, los que están postrados, Señor, los que están en vicio, Padre Celestial. Ellos necesitan a un Dios todopoderoso como eres tú, Señor. Y necesitan conocer a tu Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador. El mundo, Señor, está convulsionado, Padre Celestial, y necesita, Señor amado, a este Salvador que vino al mundo a traerle salvación, paz y bienestar para su vida. Sobre todo la salvación, que es lo más importante, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y pone cobertura sobre mi vida, Padre Celestial, para dar esta clase del día de hoy, Señor bendito. Que tú estés primeramente, Padre Celestial, y tus palabras, Señor, fluyan por intermedio mío, Padre Celestial, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos? Vamos a hacer un resumen de las clases anteriores, ¿ya? Primeramente, recuerden que la primera clase fue Jesús es Dios, ¿cierto? Jesús es Dios. Amén. ¿Usted lo cree, hermano amado? Amén. Dice que nuestra fe cristiana está basada en el entendimiento de que Jesús es quien pagó el precio por nuestros pecados. Solo Él estaba capacitado para hacer esta tarea, ¿cierto? Al ser Dios hecho hombre, Jesús hizo posible que nosotros tengamos una relación con su Padre. Ahora y por siempre, es importante que entendamos exactamente lo que dice la Biblia sobre quién es Jesús, ¿cierto? En el capítulo 20 de Juan estudiaremos, dice, la manera en que Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y también vamos, en ese capítulo vimos lo que era Tomás, ¿cierto? Dice Tomás que no creyó cuando
los discípulos le dijeron de que Jesús lo había visitado, ¿cierto? Hasta ver para creer, ¿cierto? Dice esa parte. La segunda parte fue Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Vamos a leer Dice que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Oriente, era común que un rey o líder entrara a una ciudad montado ¿en qué? ¿En qué? En un caballo, ¿cierto? En un caballo o en un asno. Cabalgar sobre un caballo, ¿qué significaba, hermanos amados? Que ellos estaban preparados para la guerra, ¿cierto? Pero en hacerlo en un pollino significaba ¿qué? Paz, ¿cierto? ¿Y en qué vino nuestro Señor Jesucristo? En un pollino. Dice que al cabalgar Jesús sobre un asno fue un símbolo que fue práctico, fue una manera de anunciar al mundo que Él venía como Señor, pero no como ellos lo habían previsto. Muchos asumían que el Mesías llegaría como un guerrero a derrotar el imperio romano, ¿cierto? Y eso fue profetizado con el profeta Zacarías, donde dice que el Señor iba a venir para traer paz al mundo. No iba a venir como un guerrero, ¿cierto? Y la semana pasada vimos, Jesús es el sacrificio perfecto. Amén. Amén. Decía en la lección anterior que hablaremos del sacrificio más importante de la historia. Jesús vino a la tierra con una misión y su misión era revelar al Padre, anunciar el reino de Dios y la salvación a la humanidad. Su tarea se consumó a través de su sacrificio en la cruz. Jesús fue el sacrificio perfecto. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted piensa o cree que va a haber otra persona que va a hacer un sacrificio más perfecto que el Señor? No, ¿cierto? No va a haber ninguna persona más que vaya a hacer ese sacrificio, ni ahora ni nunca, porque nuestro Señor cumplió perfectamente la comisión que su Padre le había encomendado. Amén. Ahora vamos a dar inicio a la clase de hoy que dice, Jesús es mi Salvador. ¿Usted lo cree? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Y si hay visita esta mañana, le digo que el Señor la ha traído aquí. No es por casualidad. Dios la ha traído aquí por un propósito por el cual usted tiene alguna necesidad. Dice, en nuestro momento de necesidad, todo parece estar perdido. Luego, de repente, llega un rostro amigable o una ayuda. Cambia todo, nuestra situación por completo. La desesperación se desvanece y pensamos, estamos a salvo. Estamos a salvo. La Biblia describe la eternidad con Dios como un sitio donde no hay llanto, pena, ni dolor, ni pecado. Suena maravilloso, ¿cierto? Y si yo le dijera que no es cierto, ¿qué pensaría usted? Que estoy mintiendo, ¿cierto? Estoy mintiendo, pero no es así. Es una pregunta, hermano. No es cierto. Pero si vivir por la eternidad con Dios es un estado ideal, ¿dónde encajamos entonces nosotros las personas imperfectas? ¿Cómo encajamos? En Jesucristo, ¿cierto? Porque nosotros somos imperfectos. Pero Cristo no hace perfecto, ¿cierto? Todos necesitamos ser rescatados de vivir una eternidad lejos de Dios. En su misericordia, Dios nace como un bebé, como Jesús. Vivió una vida perfecta y luego murió como el sacrificio para pagar por nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo cubre el pecado de sus seguidores y los redime. Él es nuestro Salvador. Pero para acceder a esa redención, primero necesitamos reconocer la necesidad que tenemos con un Salvador, ¿cierto? Cuando uno tiene una necesidad,
como humana, siempre va a donde alguien lo consuele, le ayude, ¿cierto? Siempre uno tiene una persona como para ir a refugiarse, ¿cierto? O son a las mujeres que siempre vamos donde la mamá, ¿cierto? O las que no tenemos la mamá vamos donde una amiga, ¿cierto? O los varones van a donde un amigo, a donde su papá, que ya sabe que le puede dar un consejo más cierto, más seguro, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios, aquí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque Él es el que intercede por nosotros. Amén. La hermana Flor me dice que él quita el pecado, no lo cubre. Él quita completamente el pecado, ¿cierto? Él nos redime, ¿cierto? Porque hay una necesidad en nuestros corazones. Entonces le decía yo que nosotros estamos seguros que el Señor intercede por nosotros delante de su Padre, ¿cierto? Porque recuerde que nosotros no podemos ir, si no somos hijos de Dios, no podemos ir directamente a nuestro Dios, porque Jesús es el intermedio. Jesús el que murió por nosotros, Jesús es el que redime el pecado, Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros y Él es el que está a la diestra del Padre, dice, está sentado hasta que el Señor le entregue el trono nuevamente, ¿cierto? Le entregue el trono y Él venga a buscar a su pueblo. Y nosotros debemos estar preparados, hermanos amados. Debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve cómo está el mundo en estos momentos, la venida de nuestro Señor está muy cerca, demasiado cerca. Y nosotros debemos hacer lo que Dios nos pidió. Engrandecer su reino aquí en la tierra para que Él pueda venir. Porque la palabra de Dios dice que todos deben conocer al Salvador. Toda la humanidad. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una obligación. El Señor nos dice, te mando a que prediques en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Hasta lo último. Nosotros, según el planeta, el mapa mundo, nosotros somos lo último de la tierra, ¿cierto? Pero antiguamente a nosotros ni siquiera los conocían como país, hermano. Sí, nosotros somos una franja, sí. En la escuela lo enseñaba que nosotros somos una larga y angosta franja de tierra. Una vez vino mi cuñado de Estados Unidos y dice que allá en Estados Unidos, en estos años atrás, le decían, ¿cómo puedes vivir en un país tan angosto que en cualquier momento se corta y ustedes se quedan como una isla? O sea, a la deriva en el mar. Bueno, mi cuñado ya era en ese tiempo cristiano y le dijo, no, porque el Señor nos tiene como agarradito de su mano y Él nos va a permitir que ese pedazo de tierra que nos une se corte para irnos a la deriva en el mar. Y como hijos de Dios, nosotros estamos agarraditos del Señor y no los podemos ir a la deriva, ¿cierto? Porque estamos sujetos al Dios todo creador, al que nos formó, al que nos creó y al que nos dio la oportunidad de poder servirle, ¿cierto? Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Dice, la noche antes de ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos que todos los iban a abandonar. Pedro, uno de sus amigos más cercanos, insistía audazmente que él moriría antes de hacerlo. Pocas horas después Jesús fue arrestado. Durante la noche, Pedro tuvo 3 oportunidades para reconocer que era seguidor de Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Veamos en Lucas 22, 31 y 61. ¿Quién lo tiene? Lucas 22, 31 y 61. Hermano Gonzalo, ¿alguien me ayuda? Ahí viene nuestro ayudador con el micrófono. Amén. Dijo también el Señor, Simón,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y el 61. Y 61, hermano amado. Oye, este me cuesta. Sí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos amados, cuando nosotros leemos esto, nuestro corazón se conmueve, ¿cierto? Nuestro corazón se conmueve porque ¿qué habrá pensado Pedro después? Cuando el Señor le dijo que el enemigo lo iba a zarandear, ¿cierto? Como que el enemigo lo iba a zarandear, le había pedido para zarandearte como trigo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto cómo se saca el trigo? ¿No? ¿Quién dijo sí? Amén. Vamos a pasarle un poquito el micrófono y le vamos a preguntar al hermano. En el campo donde yo vivía, se sacaba con caballo y luego los ponían en una como rejilla y lo movían para que botara toda la paja que tenía. Así es, justamente. Y eso es zarandear. Al moverlo era zarandear. Y eso le dijo el Señor, le dijo a Pedro, que el enemigo le había pedido zarandearlo. Dice, Pedro fracasó rotundamente y traicionó a su amigo. Y lo peor, no tuvo oportunidad de enmendar la situación antes que Jesús muriera. Menos mal que la historia de Pedro no termina allí. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos y fue la oportunidad de que Pedro fuera restaurado. Fue la oportunidad que Pedro fuera restaurado cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Si no, la historia no estaría contando esta parte, hermana. Pedro habría quedado con un tremendo dolor, habría quedado totalmente derrotado. Había traicionado a su mejor amigo, había traicionado al maestro. Cuando alguien a usted le pregunta, ¿tú eres cristiana? No, no lo dicen así, ¿cierto? ¿Tú eres canuta? ¿Qué dice usted? La mayoría decimos que sí, pero algunos se avergüenzan de decir que son canutos. Y el Señor te dice que te da otra oportunidad para poder estar delante de su presencia y te perdona. Jesús nos encuentra en la situación en la que estamos. Leemos Juan 21 del 1 al 6. ¿Algún hermano lo tiene? Juan 21 del 1 al 6. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. El Señor sabía en las condiciones donde estaban y en la situación que estaban los discípulos, ¿cierto? Primero habían salido a pescar, no habían pescado nada, ¿cierto? Habían pasado toda la noche en la barca y no habían pescado ni siquiera un pez. Jesús dice, apareció donde sabía que los discípulos estarían pescando, pero ellos no le reconocieron, ni siquiera reconocieron su voz. Curiosamente, cuando el maestro les habló, aunque ellos le siguieron y aprendieron de él por 3 años, no se dieron cuenta que era él. Quizás fue la distancia o a lo mejor fue porque no esperaban que él estuviera donde ellos estaban. Pero Jesús no estaba limitado para relacionarse con sus discípulos en los lugares de siempre. Jesús sabe en qué situación estamos tú y yo, y Él se presenta y nos llama aun cuando no lo reconozcamos en nuestra vida diaria. Recuerden, hermanos amados, que cuando el Señor nos rescató, a lo mejor fue 1, 2, 3, 4, a lo mejor 5 veces, y usted no reconoció la voz. Yo no reconocí la voz del Señor. Hasta hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás yo reconocí la voz del Señor. En una escuela dominical, ¿saben? ¿Se acuerdan que yo les he contado? Que vino mi cuñado de Estados Unidos y el pastor le pidió que diera la escuela dominical. Y él hizo una pregunta así, muy suave. ¿En qué camino andas tú? ¿En el ancho o en el angosto? Y yo ahora le pregunto a ustedes, ¿en qué camino ustedes andan? ¿En el ancho o en el angosto? La hermana Margarita fue la primera que dijo en el angosto. Tenemos que tener la seguridad, hermano. Usted tiene que responder así, en el angosto, al tiro. Porque si Cristo hizo la obra en nosotros, si usted aceptó a Jesucristo en su corazón, usted tiene que estar segura de lo que está diciendo. Usted tiene que estar segura en su corazón lo que Cristo hizo en usted, hermanos amados. Recuerde que el Señor sabe todo lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón. Antes que nosotros le pidamos algo, el Señor ya tiene la respuesta, por sí o por no. Porque a veces la respuesta que nosotros queremos no es la misma que el Señor quiere para nosotros, ¿cierto? Hay situaciones que nosotros pasamos y le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Pero el Señor sabe por qué la estás pasando. Porque el Señor sabe que tú puedes aguantar esa situación. Porque el Señor te da las fuerzas. Porque el Señor los provee de la salida, hermano. Recuerde que el Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que Él había vencido al mundo. Y nosotros tenemos que tener esa certeza. Jesucristo venció al mundo y nosotros podemos vencer todas las situaciones que vienen. Las tentaciones, ¿cierto? Nuestros trabajos pesados, algunas veces nos odian, algunas veces nos quieren, algunas veces no los soportan, ¿cierto? Hay situaciones de toda índole, hermanos amados. Familiares, matrimoniales, con hijos, con hermanos de sangre. A todo el mundo no le caemos bien. ¿Usted cree que a nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo le caía bien? Los judíos lo odiaban. Los sacerdotes los odiaban. Por eso que lo mandaron a crucificar. Cuando Pilatos dijo, yo no encuentro nada en él que tenga para matarlo. Nada, no le encontró nada. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? Crucifícalo. Crucifícalo. Pilatos dijo, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos, porque él no encontraba nada. Y como los judíos no lo podían matar porque estaban bajo el gobierno del Imperio Romano, tenían que ir delante de Pilato, que era el gobernador en ese momento. Pero usted tiene que tener la seguridad de que Cristo mora en su vida. Usted tiene que tener esa seguridad.
Cuando alguien le pregunta, aunque le diga que es canuta, sí, lo soy. ¿Por qué nos orgullecemos cuando llega el 18? Yo soy chilena, ¿cierto? Me gusta el 18, me gusta mi patria, yo amo mi patria. ¿Y por qué no podemos decir, yo soy cristiana, soy evangélica o soy canuta y amo lo que soy? Amo lo que soy. Tengo en mi corazón a Cristo como mi único Señor y Salvador. Hermanos amados, es importante esto en nuestras vidas. Nosotros debemos declarar que Cristo mora en nuestros corazones. Nosotros debemos exaltar el nombre de Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo está la humanidad en estos momentos, hermanos amados? Nosotros debemos ser luz en esta oscuridad. Nosotros debemos ser luz en esta oscuridad, hermanos amados. Usted no debe confundirse en lo que es. Usted no debe confundirse. Usted tiene que estar segura. Como todos nosotros debemos estar seguros de lo que somos. Nosotros tenemos un padre carnal, que fue nuestro padre, ¿cierto? Y nuestra madre. Pero tenemos un Padre celestial, un Padre tremendo. Si su Padre fue bueno, el Señor es todopoderoso, 1.000.000 de veces mejor. ¿Sabe que yo le contaba la otra vez que mi papá fue un señor muy correcto? Y yo siempre lo recuerdo cuando lo sacaba a pasear. A mis 4 hermanos, nosotros éramos 4 mujeres chiquititas. Y en el barrio lo decían, don Mario y sus niñitas. O sus señoritas, le decían cuando éramos más grandes. Porque él lo sacaba todos los domingos a pasear al centro de Villa Alemana. Nosotros vivíamos en Villa Alemana. Y él se sentía orgulloso de sus niñitas. Y yo creo que todo padre se siente orgulloso de sus hijos, ¿cierto? Amén. Yo amo a mis hijos, pero más los amo porque están en los caminos del Señor. Amén. ¿Cierto? Yo el otro día conversaba con mi hermano Rodrigo y le decía, cuál grandes cosas está haciendo el Señor sobre sus hijos. Amén. Cuál grandes cosas hace el Señor con nuestros hijos, hermanos. Y usted tiene el deber, tiene la obligación de encaminar a sus hijos bajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hasta que ellos tomen la decisión de entregar sus vidas al Señor. Porque cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. La salvación es personal. Si usted es cristiana y su hijo no, usted tiene que llevarlo a los pies del Señor. Usted tiene que dar el buen testimonio. Usted tiene que dirigirlo por el camino correcto, decirle lo que el Señor hizo por usted y lo que va a hacer por él. Amén. En su vida diaria, en su vida cotidiana. El Señor tiene toda nuestra vida organizada. Como dice el pastor, el Señor tiene toda la agenda ocupada con nuestras vidas. El Señor tiene todo planificado. A Él no se le escapa nada. Nada, hermanos amados. El Señor está pendiente de cada detalle de nuestra vida. La salvación exige la fe en Jesús. ¿Quién tiene Juan 21, del 7 al 14? Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Oh, Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo el pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Amén. El Señor hizo milagros, ¿cierto? Hizo proezas ahí en ese lugar. Pero, y aún así, no lo reconocieron. Los discípulos, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? El Señor había resucitado. El Señor estaba con ellos. El Señor les dijo, echen la red acá, traigan los peces. Él tenía pan, ¿cierto? Y tenía un fuego encendido. El símbolo de los fuegos, hermanos, es porque Cristo está en nuestros corazones. Ese fuego siempre tiene que estar encendido. El amor a nuestro Señor Jesucristo siempre tiene que estar encendido. El hecho de que Pedro estuviera con poca ropa mientras pescaba tenía un propósito. El Evangelio de Juan registra que Pedro tuvo que ponerse la túnica, ¿cierto?, antes de ir hacia Jesús, que estaba en la orilla. Eso se debía a la manera que se pescaba en esos tiempos, porque antiguamente ellos usaban esas túnicas, ¿cierto? Y al meterse al mar, esas túnicas se llenaban de agua y pesaban mucho. Bueno, hasta el día de hoy la ropa pesa cuando uno se mete al agua o a la piscina o al mar, ¿cierto? Y quería que los pescadores se metieran al agua y salieran muchas veces cuando estaban pescando. Por eso, tener mucha ropa encima era difícil volver a subirse a la barca y realizar esa labor continuamente. Por eso que Pedro, dice la palabra, se puso la ropa, porque él reconoció que el que estaba en la orilla era nuestro Señor Jesucristo, y por respeto a él se ciñó la ropa, ¿cierto? Se puso la ropa, cubrió su cuerpo. En Juan 21, 7, 14 dice que la fe es esa, ¿cierto? La que nuestro Señor Jesucristo está ahí en ese momento para ayudarnos. Cuando Pedro se dio cuenta que era Jesús, se puso la túnica, como le explicaba anteriormente, ¿cierto? Pero para recibir la salvación debemos también tener y reconocer a Jesús como nuestro Señor. Luego empezará un proceso que durará toda nuestra vida, que consiste en acercarnos cada día más a nuestro Señor. Así es el cristianismo, hermanos amados. Cada día más conocemos de diferente manera nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y dónde está ese reconocimiento? Está todo escrito aquí. Todo lo que debemos saber de nuestro Señor está aquí, hermano. Todo, todo, todo. No hay nada que falte para reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Dice, era de mañana alrededor del fuego. Jesús dio a Pedro 3 oportunidades para declarar su amor por él. Muchos estudiosos de la Biblia creen que esta fue la manera en que Jesús le dio la oportunidad a Pedro para redimirse por haberle negado. 3 veces la noche en que él fue arrestado, Jesucristo perdonó a Pedro y le dijo que todavía tenía un propósito para él. La historia de Pedro muestra que a pesar de lo malo que hayamos hecho, Jesús puede perdonar y utilizar nuestra vida. Recuerde que cada uno de nosotros no somos perfectos. Nosotros fallamos como seres humanos. Pero como hijos de Dios no debemos fallar, ¿cierto? Y debemos reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos o cuando pecamos. Debemos reconocernos y debemos ir delante del Padre. Porque ¿qué pasaría? Imagínense, Pedro lo negó 3 veces. Esa noche Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué hubiera pasado con Pedro si no hubiera tenido otra oportunidad, si el Señor no hubiera resucitado? Hubiera quedado como en la historia, como el amigo cobarde que entregó y negó a su Señor, ¿cierto? Al Maestro. Piense usted en su vida cuando alguien le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿O en su trabajo saben que usted es cristiana? ¿Su familia sabe que usted es cristiana? ¿O evangélica? ¿O canuta?
¿Sus vecinos saben que usted es cristiana o evangélica? Hoy día me subí al colectivo para venir para acá y el joven que venía manejando a todas las personas le decía, tengan un buen día, que tengan un buen día cuando nos bajábamos. Yo fui la última que me bajé acá en el paradero y le dije, él me dijo que tenga un excelente día domingo. Y yo le dije que usted tenga un bendecido día domingo. Y me quedó mirando y me dijo, muchas gracias. Pues nosotros debemos bendecir también, hermanos amados. Porque usted no sabe a lo mejor la necesidad que tenía ese joven, ¿cierto? Pero él, por ser amable, le decía a todos que tengan un excelente día domingo. ¿Quién le dice a usted que tenga un bendecido día domingo? ¿Por qué yo le digo que usted salude a su hermano el día domingo cuando llegamos a las clases? ¿Por qué cree usted? Porque no los vemos durante toda una semana, hermanos. No los vemos. Usted no sabe lo que ha pasado a la hermana o el hermano durante la semana, ¿cierto? Usted no sabe si su hermana o su hermano viene con alguna angustia, con algún problema, con alguna dificultad, con algún dolor, ¿cierto? Usted no sabe. Pero al abrazar a ese hermano, saludarlo en la mañana, uno se siente totalmente renovada. Uno se siente renovada porque el Señor está ahí en ese abracito. El Señor está ahí en ese saludo. Y es bueno que los hijos de Dios se saluden fraternalmente en el amor del Señor. Porque usted no sabe lo que ha pasado del hermano el día anterior o durante toda la semana. No lo conocemos y a lo mejor el hermano tampoco se lo va a decir. Pero nosotros solamente con decirle, hermano, qué gusto de verle. Qué gusto que haya venido a la escuela dominical, ¿cierto? Qué agradable sentir su presencia aquí. A mí me fortalecen ustedes, hermanos amados. A mí me fortalecen, cada uno de ustedes. Cuando yo tengo que estudiar para preparar esta clase, hermano, mi corazón muchas veces se entristece. Porque digo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas elegido? Pero Él me dice, yo te voy a utilizar, yo te voy a utilizar. No eres tú, tú me sirves a mí. No sirves a un hombre, no sirves a unos hermanos, me sirves a mí. Y por intermedio de mí, dice el Señor, yo te utilizo para que tú bendigas también a tus hermanos. Por eso que a mí me gusta saludar a los hermanos. Yo soy de piel y la mayoría de mis hermanos, yo creo que también, ¿cierto? Y cada uno necesitamos ese abracito del Señor. Porque no lo está saludando al hermano, la está saludando al Señor, lo está así apapachando, como dice, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice que Él nos cobija bajo de sus alas, ¿cierto? Qué agradable sentir las alas del Señor así suavecitas, ¿cierto? Como esas mantitas de los bebés cuando uno le pone que son tan suavecitas, ¿cierto? Así son los brazos del Señor, hermanos. Cuando usted está en angustia, cuando usted está en dolor y cuando alguien te abraza así con esa suavidad eterna, que parece que ese abrazo no va a terminar nunca, porque el Señor está ahí contigo. El Señor te dice que te ama, el Señor te dice que te espera, el Señor te dice que tú eres su joya, tú eres su mayor tesoro. Jesús es mi Salvador. ¿Lo cree usted? Amén. Amén, ¿cierto? Fue Jesús mi Señor, fue Jesús mi Dios, fue Jesús el sacrificio perfecto y hoy día Jesús es mi Salvador. Amén. Amén. Dice que la salvación es la liberación de la muerte espiritual, de la esclavitud del pecado. Dios provee la salvación por intermedio de nuestro Señor Jesucristo al creer y aceptar su oferta gratuita de perdón. La única esperanza de redención que la humanidad tenía para salir del estado pecaminoso es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La sangre que Él derramó al morir en la cruz. El relato de la crucifixión de Jesús lo narran 4 de sus contemporáneos evangélicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo 27. ¿Quién tiene Mateo 27? Amén, hermana.
Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Amén. Qué terrible, ¿cierto? Marcos 15. Tenga presente todos estos capítulos, hermanos. Buenos días, hermanos. Solamente el versículo 1. Sí, solamente el uno, hermano. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ay, sí, Señor. Lucas 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Llevaron a Jesús a Pilato. Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, que los 4 evangelios hablan de lo mismo, de la entrega de los sacerdotes del concilio que se reunieron de noche para entregar a nuestro Señor Jesucristo? Los 4 hablan lo mismo, porque el Señor fue revelado por estos 4 evangelios. El Señor está ahí. La experiencia de la salvación. La salvación se recibe cuando la persona, uno, se arrepiente ante Dios de sus pecados y de su manera a inclinarse a su inclinación pecaminosa. 2, creo y tiene fe en el hecho de que la muerte y resurrección, la vuelta a la vida de nuestro Señor Jesucristo fue sobrenatural. Jesucristo le quitó el pecado y le da el perdón. Como resultado de confiar en el amor de Dios y la salvación gratuita, la persona experimenta la limpieza y la regeneración o un nuevo nacimiento espiritual. La obra regeneradora del Espíritu Santo es declarada justa a los ojos de Dios. La regeneración, la renovación, la justificación, ser justificado o hecho justo ante Dios. Son palabras que describen lo que sucede a la persona cuando es salva. En el momento de la salvación, la persona se convierte heredera de la esperanza de vida eterna prometida por Dios. En Lucas 24, 47. ¿Quién tiene Lucas 40? Amén. Allá, hermano. Lucas 24. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. En todas las naciones, proclamando el arrepentimiento y perdón de pecados, ¿cierto? Juan 3:3. Amén. La hermana Ana Patricia. Ana María. Siempre le cambio el nombre, mi hermana me va. Ana María. Juan 3:3, hermana. Ana María. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo, hermano. ¿Se acuerdan lo que dijo Nicodemo? Señor, ¿cómo he de nacer si ya soy un hombre mayor? Y el Señor le dijo, por intermedio de él, ¿cierto? El Señor le dio la oportunidad a Nicodemo de entregar su vida también al Señor Jesucristo. Romanos 10, del 13 a 15. Romanos 10, 13, 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo Amén. pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿Se recuerda lo que le dije en delante? Que nosotros éramos portadores de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros somos los que debemos llevar a otros
10, 13, 15, hermano. Nosotros somos los que debemos llevar el evangelio a las otras criaturas, al mundo, hermano. Nosotros somos luz para el mundo. En esa oscuridad usted debe iluminar en esa habitación donde usted va a estar. Efesios 2, 8. Amén. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Amén. Por gracia somos salvos, hermanos amados. Si nosotros no merecíamos nada, nada, nada. Todo era para el pueblo de Dios, para los judíos, pero ellos lo rechazaron. Y nosotros tuvimos el privilegio de poder tener la salvación por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Tito 2:11. Y después busca Tito 3:5-7. Gracias. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. La gracia de Dios, ¿se da cuenta? Solamente por gracia de Dios somos salvos. Por la gracia inmerecida del Señor, nosotros somos salvos. La gracia del Señor es inmensa, hermanos amados. Por eso que nosotros estamos aquí, porque la gracia del Señor es para nosotros. Y Tito 3:5-7. Amén, hermana Pamela. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Amén. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Por gracia, porque nosotros no merecíamos nada, ¿cierto? Amén. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de esta doctrina, el mensaje central de la Biblia es la restauración de la relación entre Dios y la humanidad caída. Toda la historia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hace referencia a un Dios que ama tanto la humanidad caída que entregó a su único Hijo a la muerte para quienes crían en Jesucristo y su obra de salvación. Tengan vida espiritual inagotable. Todo cristiano auténtico experimenta la salvación y llega a ser una nueva persona en Cristo. Sin esta verdad doctrinal, todas las otras declaraciones doctrinales carecen de sentido y están vacías. Lo que resulta aún más importante es que sin esta experiencia nuestra vida estaría vacía y no tendría ningún sentido. ¿Cierto? Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad. Dios entregó a su único Hijo, hermanos, a su único Hijo. Aquí hay varios hermanos que tienen bebés pequeñitos, ¿cierto? Hermanos y hermanas que tienen a sus bebés, a sus niños pequeños. ¿Qué pasaría si Dios le pide a su hijo, hermano, por sacrificio para la humanidad? ¿Qué sentiría usted? Cuando solamente nuestros hijos se enferman, nosotros queremos que esa enfermedad llegue a nosotros, ¿cierto? Y nosotros sufrimos por ese hijo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasó por la mente de Dios, Padre, cuando vio a su Hijo en la cruz, llevando todo el pecado de la humanidad, no solamente el suyo ni el mío, de toda la humanidad? ¿Cuánto dolor debió haber existido? Pero el plan estaba hecho, ¿cierto? La agenda estaba completa. Había que cumplir todos los propósitos, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo fue el propósito perfecto, el sacrificio perfecto,
el hombre adecuado, recto, sin mancha, sin nada, ¿cierto? Sin pecado. Nació de una virgen y murió en la cruz por mí, por ti y por toda la humanidad. Él no tiene color de raza, color de piel, ¿cierto? Él dijo, toda la humanidad debe ser salva por mi Hijo Jesucristo. Él fue a la cruz, Él fue crucificado, muerto y resucitado. Y la resurrección fue gloriosa. Por eso nosotros estamos aquí este día. Por eso usted viene a la escuela dominical a aprender cada día más del Señor. Yo sé que cada uno de nosotros lee la palabra del Señor, pero a veces hay detallitos que a uno se nos van, ¿cierto? Cuando daban las clases los maestros que estaban anteriormente, yo decía, ¿por qué no leí esa parte? ¿Cómo me la salté? Ayer hubo un retiro de maestros. Tuvimos un retiro de maestros. Fue espectacular, hermano. La presencia del Señor se derramó sobre cada uno de nosotros y necesitábamos ese retiro de maestros porque el Señor nos dio la fuerza suficiente para seguir adelante. Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Usted y yo, todos somos maestros del Señor. Porque si usted le predica a alguien, usted ya está haciendo la obra del Señor. Usted ya está siendo una maestra en llevar la obra del Señor a otros. Y si usted tiene todo un barrio que solamente a veces con saludarle y decirle que el Señor te bendiga, usted hace la diferencia. Porque antiguamente los barrios eran como achoclonados, ¿cierto? Todos se saludaban, todos se conocían, todos le decimos, vecina, voy a salir de vacaciones, me cuida la casita, la vecina entraba, le regaba el jardín, le veía a los perritos, los gatitos que tenía y se iba. Pero ahora el vecino de al lado a veces ni siquiera te mira, ¿cierto? A veces tú ni siquiera lo saludas porque dice, ya si no me mira, ¿por qué lo voy a saludar? Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si tú te subes a una micro y el chofer no te saluda y le dice buenos días, estamos haciendo la diferencia. Y si tú te bajas de la micro y le dices muchas gracias, que el Señor te bendiga, haces más la diferencia, hermano. Haces más la diferencia. Y si tú vas en esa micro, en ese colectivo, en ese tren, y si tú oras por todas las personas que están ahí, ya estás haciendo la diferencia. Porque tú no sabes si en ese tren o en esa micro va un asesino, va un violador, va una persona que se va a suicidar, va un padre desesperado, una madre angustiada. Tú no sabes. Pero si tú oras sin conocer a las personas que hay ahí, estás haciendo la diferencia. Estás haciendo la obra que el Señor hizo en ti. Porque algún día alguien va a decir, ¿sabes qué? Yo iba en una micro y me sentí inquieto, no sé por qué. Me sentí angustiado, no sé por qué. Porque el Señor, si tú estabas orando por esos que iban, esos 30 o 40 o 50 que vamos de repente en un carro del tren, todos apretados, pero el Señor hace. Tú estás haciendo la obra del Señor y el Señor hace su parte. El Señor hace la obra. Tú a lo mejor nunca lo vas a ver, pero a lo mejor cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor te va a decir, ¿te acuerdas cuando tú oraste por él? ¿Te acuerdas que tú oraste? ¿Se acuerdan que yo le conté un día que me subí a la micro, cuando había ido al departamento, mi nueva casa? No me quería ir en esa micro porque el chofer paró como por Ripley y yo estaba a este otro lado. Y venía llena. Entonces, yo decía, ya eran como a las 7 y tanto, ya no van a pasar todas las micros llenas, me subo. Me subo y delante mío había un joven. Y cuando yo le voy a pagar, yo llevaba mi dinero en la mano, le voy a pagar, el chofer me dice, no, si ya le pagaron. Yo le dice, pero si yo no le he pagado. Sí, me dice, el joven que está allá. Me doy vuelta y le digo, ¿a mí? ¿Tú a mí? Sí, me dice. ¿Y sabe lo que me dijo ese joven? Reciba la gracia. Reciba la gracia. Hasta el día de hoy no sé quién es. Yo andaba con lentes de sol, no los vi mucho, me traté de sacar los lentes, soy media piti, entonces. Pero reciba la gracia. Me acerqué a él porque íbamos parados, le dije, ¿por qué lo hiciste? Él me dijo, no se preocupe, reciba nomás. ¿Quién es? No sé. ¿Dios le puso en su corazón? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la señora que me regaló los huevos,
Tampoco. ¿Por qué? Solamente le dije, está encargada, que va abuelita, ¿le ayudo? Y me dijo, no, mi hijita, no se preocupe. Mi hijita, o sea, me dijo que era jovencita. Mi hijita me dijo, no se preocupe. Si voy aquí a la vueltecita nomás, entonces le digo, le ayudo. Iba con una bolsa de confort, con un carro y llevaba los huevos en la mano. Entonces, yo le digo, pero abuelita, yo venía donde una hermana que me estaba ayudando a hacer la clase, insertarla en el pendrive, porque todavía no puedo aprender a meter la clase en el pendrive. Entonces, venía súper apurada a mi casa y me encuentro con esta dama. Y me dice, no se preocupe, mi hijita, si voy aquí a la vuelta. Ya, que esté bien, que el Señor la bendiga. Me doy media vuelta, doy como 3 pasos y me dice, mi hijita, venga. Y abre la cajita donde lleva los huevos y me pasa. Yo le digo, no, sí, no es necesario, si yo solamente le pregunté a dónde iba. Me dice, no, tome, recíbalo, me dice. ¿Por qué? No sé. Pero llegué a la casa, hermano, tenía un solo huevo, así que esos huevos me sirvieron. Pero le doy gracias al Señor porque son detalles, hermanos, que el Señor te dice, mira, aquí estoy yo, en este pasaje del bus, en estos huevos que te regalé, en el chaleco que me regalaron de color verde, que yo quería combinarlo con la falda negra. El Señor te conoce, el Señor te conoce. El Señor conoce tus pensamientos, tus decisiones, tus angustias, tus temores, porque Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Es la eterna fuente de mi salvación. Él es mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Es el que murió por mí, por ti en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Señor. Vamos a tomar nuestra ofrenda. Nuestro hermano aquí me va a ayudar en la ofrenda. Vamos a orar. Y le doy gracias, hermanos amados, por haber asistido a esta clase. Que el Señor lo bendiga, que lo fortalezca durante toda esta semana. El texto bíblico es Lucas 22:61. Lucas 22:61. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bendito, en esta mañana le agradecemos este día, Señor, por estar aquí en su casa de oración, para recibir su palabra, su enseñanza, Señor. Le agradecemos todos sus beneficios, sus cuidados. Y le doy gracias por esta mañana, por poder servir, Señor, y podamos tomar la ofrenda, Señor bendito, que sea lo que está dispuesto en cada corazón, Señor, para su obra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor lo bendiga, hermano amado. Mientras ofrendamos, hermanos, vamos a buscar nuestro texto, Lucas 22:61. Es fuerte el texto bíblico, hermano. Amén. Lucas 22:61. Pongámonos de pie y lo leemos. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. 1, 2 y 3. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 61. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Bendito Dios y Padre Santo, te doy la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti, Señor bendito, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, por cada hermano que participó en la clase. Gracias, Señor bendito, porque tú lo has traído acá, Señor, para alimentarnos de tu palabra, Señor bendito, para ayudarnos a creer y a crecer en ti, Padre Celestial, cada día, Señor bendito,
porque así debe ser un cristiano, crecer cada día, Señor bendito, en tu palabra, Señor bendito, en tu misericordia y en tu bondad, Padre Santísimo. Bendice cada hermano, cada familia representada, cada hogar, cada hijo, cada yerno, cada nuera, cada nieto, Padre Celestial, cada esposo, cada esposa, Señor bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendícenos, Señor. Gracias, Señor bendito, por nuestros pastores, Señor. Gracias por los líderes de la congregación, Señor bendito. Gracias por cada maestro, Señor, y por cada alumno que viene a las clases. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Gracias, hermano.